Me quedé con días, ¿verdad? Perdónenme. Bueno, pues como podemos ver ahorita las cosas que están pasando en la naturaleza, vemos que ha estado lloviendo mucho, vemos que ha habido temblores, vemos que pues ha habido muchas cosas, no solamente en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo. Y esto pues nos muestra muchas cosas de que están ocurriendo cosas sobrenaturales, ¿no? Las señales que hay eclipses a cada rato, muchas cosas. Y pues nos enseña la palabra que el Señor viene y que estamos viviendo tiempos pues difíciles, tiempos donde debemos de, ahora sí que, buscar a Dios. ¿Y qué va a pasar cuando Jesús venga? Mucha gente nos está diciendo, Jesús ya viene, arrepiéntete, cambia de dirección, pero ¿qué va a pasar cuando venga Cristo? Y quisiera que viéramos algo que dice la Escritura, ahí en Lucas, en el capítulo 18, por favor. Lucas 18:8. Bueno, aquí está hablando de una parábola que la vamos a revisar en un momento, pero quería empezar con esta porción que dice, os digo que pronto le hará justicia. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice ahí? Hallará fe en la tierra. Y esto es muy importante que nosotros lo veamos, porque debemos de buscar al Señor con fe, debemos de creer en lo que Él dice. Yo, por ejemplo, hoy para mí, si no les miento, fue un día muy difícil para mí. Tuve muchas situaciones, muchas cosas que me hicieron sentir mal. Y ahorita que venía en el camino, desde que empezó a llover, que me di cuenta que en el trabajo que ya estaba yendo muy fuerte, pues empecé a orar a Dios, ¿no? Si Dios, pues detén la lluvia, ayúdame para llegar. Y hoy rompí récord. Fue el día que más me tardé en llegar. Gracias a Dios que pues llegué rayando. Pero también venía en el camino, o sea, me tocaron pedazos donde estaba parado el tránsito, me sentía triste, dije, pues a lo mejor no quieres que vaya. Dije, no, Dios, pues sí, mejor no voy. Les pensaba, mejor te hablo y les digo, pues no, ya no voy a ir, hagan algo, no sé. Pero eso me hizo recordar y orar a Dios, decir, ¿sabes qué? Pues tengo que tener fe, ¿no? Tengo que confiar, porque el enemigo pues siempre va a presentar oposición en nuestras vidas, siempre va a querer que nosotros nos desviemos del camino, va a querer que no creas en las cosas de Dios, no creas en las promesas, que no cumplas tu plan, tu propósito, tu misión que tú tienes, y eso va a quererlo siempre hacer el enemigo. Pero ¿sabes algo que no te va a poder quitar? Es tu fe en Dios. Y si tú te aferras a esa fe, tú vas a poder vencer muchas cosas. Y eso yo le pedí a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues ayúdame. Yo sé que tú me puedes abrir camino, tú sé que tú puedes hacer que hasta el tiempo se pare. Yo le decía a Dios, pues si es posible paras, que el reloj avance más lento, pero que pueda yo llegar. Y Dios es bueno. Y quiere ver qué hay en nuestro corazón. Hoy me enseñó eso Dios, a confiar más en Él y a depender de Él. Y aunque yo me sentía triste, me sentía sin ganas y muchas cosas, Dios así lo permitió. Pero Dios es bueno, que me enseña a sostenerme, no en mí. Y esto es muy importante que tú también lo veas, porque va a haber situaciones en la vida donde tenemos que demostrar esa fe, creer en Dios. Y tenemos que darnos cuenta cómo es nuestra fe, si confiamos en las promesas de Dios o no lo hacemos. Creemos en el pacto que Dios ha establecido con nosotros. Pero ¿qué va a encontrar Jesús cuando Él venga? Él va a venir con gran poder, va a venir con gran fuerza, pero ¿qué va a encontrar? Si Él viniera ahorita, ¿qué pasaría contigo? Te preguntaría, ¿tienes tu fe en mí? ¿Creíste en mí? ¿O habrá duda, incredulidad, desconfianza tal vez? Y la iglesia de hoy, desafortunadamente, vive así. ¿Por qué? Porque el ser humano confía en sus cosas, confía en lo que tiene, confía en lo que hay en su cartera, en sus bienes, en su trabajo, pero no confía realmente en Dios. Incluso como cristianos, los que nos llamamos cristianos, confiamos más en nuestra justicia personal. ¿Qué es esto? En lo que nosotros hacemos, en nuestras obras,
en lo que vivimos, en las cosas tal vez morales que estamos haciendo. Pero eso no va a buscar Dios. Él busca que haya fe. Y las obras no nos van a dar un lugar en el cielo. Y esto ha hecho que poco a poco la iglesia, los cristianos, nos vayamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en lo que somos. Yo, por ejemplo, ahorita confié que dije, pues yo tengo mi carro, no me voy a mojar y llego, ¿no? Pero ¿qué pasó? Había tráfico por todos lados, no avanzaba, parado todo. Y debemos de confiar en Dios. Y no solamente tal vez en esas cosas comunes, pero ¿qué tal en alguna enfermedad? ¿Qué tal si estás padeciendo por alguna enfermedad que tal vez sea terminal? ¿Creemos en que Dios nos va a sostener? ¿O ya nos desanimamos, nos sentimos tristes? Pasa, pero debemos de empezar a controlar nuestras emociones. Y todo eso, como dice la palabra, ¿dónde están las emociones? En nuestra mente, en nuestro corazón. Y la palabra dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y debemos de ser así, confiar en Él y saber que Él, ante cualquier prueba o dificultad, Él va a mostrar su gloria y su poder. Y debemos de apoyarnos en Él, no en los recursos humanos, en lo que somos, sino buscar llegar a Él y confiar en sus promesas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo muchos milagros, ¿no? Los evangelios nos cuentan muchos milagros que Él hizo. Pero fíjense que en esos milagros que Él hizo, se manifestó en gente que tuvo una característica muy especial, y fue tener fe. Y quiero que veamos algunos. Uno de ellos está en Mateo 8, versículo 5. Voy a leerlo. Dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué dice? Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado, ¿qué dice? Tanta fe. Y os digo que vendrán muchos al oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, aquí vemos que era un centurión. Un centurión era una persona que por lo regular tenía 80 a 100 personas a su cargo. Era una persona que lideraba. Y a pesar de que en ese tiempo había mucha diferencia de raza, sobre todo de cultura, porque ahí el pueblo de Judá, los judíos, el pueblo de Israel estaba gobernado precisamente por los romanos. Y era gente que los judíos, ustedes saben, la palabra nos lo dice, que eran muy elitistas. Y ellos no les gustaba estar bajo el dominio de ellos, porque aparte era una nación totalmente idólatra. Entonces ellos pues no les agradaban los romanos, ¿no? Desafortunadamente pues estaban gobernados por ellos, ¿no? Dios así lo permitió. Pero aunque había esa diferencia, este personaje quitó ese orgullo, no se sintió poderoso. Él yo creo que oyó hablar de Jesús y dijo: yo tengo a un siervo que está enfermo. Y él fue, dice que fue rogándole, lo buscó, porque dice: mi criado está postrado en casa, gravemente atormentado. Pero algo que también se resalta de este personaje es que él tuvo fe, ¿no? Tuvo fe, incluso hasta Jesús se sorprendió de esa fe que él estaba mostrando, porque precisamente él dijo que ni siquiera en su pueblo había hallado tanta fe. Confió en que él podía hacer las cosas y que no era necesario que Jesús fuera físicamente, ¿no? Porque nosotros cuando nos sentimos enfermos vamos al doctor, ¿no? Y creo que hasta cuando vamos al doctor, ya con el hecho de que el doctor nos empieza a pesar, nos empieza a medir, ya como que nos empezamos a sentir mejor, ¿no? Ya con más ánimo, ya en todo, ¿no? Entonces, él yo creo que ya
dijo yo, si viene Jesús a mí, a mi casa, pues ya yo creo que ya con eso ya vas a hacer sentir mejor el centurión y todo eso. Pero fíjate qué impactante. Él le dice, ¿sabes qué? No es necesario que vayas. Solamente tú di la palabra y yo sé que sanará. ¡Wow! ¿Cuántas veces le pedimos eso a Dios? ¿Cuántas veces le estás rogando a Dios por alguna situación? Y está actuando, pero tú a veces no quieres ver cómo está actuando. Dudamos, pero este personaje no dudó. Él quitó la vergüenza, él quitó toda la diferencia. Y él sabía, yo creo que él reconoció quién era Jesús. Porque le dice, ¿no? Yo sé que tú eres Señor y que tú solamente dirás la palabra y Él sanará. Entonces, precisamente lo que pasó fue que en esa misma hora, como nos dice la palabra, en el versículo 13, dice que en esa misma hora quedó sanado. Entonces, ¿cómo hacemos nuestras oraciones? ¿Cómo haces tú tu oración delante de Dios? ¿Oras con fe o dudando? Porque podemos pasarnos 1 hora orando, 2 horas. Pero ¿qué tal si no estamos haciéndolo con fe? Nada más hacemos, como bien dice Jesús en el Sermón del Monte, hacemos vanas repeticiones. Pero cuando estamos orando con fe por algo, por alguna situación, creyendo que Él va a hacer lo imposible, a veces no lo hacemos. Entonces no vemos que no fue necesario que Jesús fuera, como nos dice el versículo 9. Por su fe, el siervo fue sanado. Este centurión tuvo plena confianza en Cristo. Y así debe de ser nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Así plena, que realmente confiemos en Él y aunque haya muchas situaciones, confiemos en que veremos la gloria y el poder de Dios. A veces nos ponen, por ejemplo, aquí retos, ¿no? En el que participa para los del evento de los niños. Oye, pero es que ya acabo de participar. Oye, pero ¿sabes qué? Queremos comprar la casa de Moyo. Y dices, no, pero es que no tenemos dinero, es mucho dinero. ¿Por qué no tenemos confianza en Dios? ¿Por qué no creemos en que tenemos un Dios que puede hacer cosas grandiosas y poderosas? Yo el domingo pasado, antes de venir a la iglesia, bueno, yo, como saben, yo me reúno en la congregación de allá de Churubusco, pero por lo menos en la mañana les ponemos ciertas caricaturas a nuestros hijos y hemos estado viendo series de caricaturas, de personajes misioneros, gente que vivió una fe realmente inquebrantable. Y me impactaba mucho que veía a un personaje que se llama Adoniram. Lo anoté porque me cuesta trabajo el nombre, está Adoniram Hudson. Y este personaje más o menos fue en la época de 1800. Él fue misionero. Él se crió en una iglesia bautista, se casó y inmediatamente él y su esposa se fueron de misioneros. Y mucha gente se trasladaban en barcos y eso, y le decían, ¿sabes qué? Pues que aquí que ellos querían ir a la India a predicar. Ellos sabían que había necesidad ahí de que la gente conociera a Cristo. Entonces, por más de que intentaron, lucharon, pues Dios les cerró las puertas, ¿no? No pudieron. Y de ahí se dieron cuenta la misma gente que los llevaba, dijo, no, pero hay un país que pueden entrar, que no hay ningún problema, tienen que cuidarse lógicamente porque va a haber persecución y eso, pero sí pueden entrar, no hay restricciones. Y era Birmania, que es parte de lo que era Vietnam y todo eso. Entonces ellos, incluso en el transcurso, su esposa se embarazó, perdió un hijo, y de ahí, bueno, pero para no hacerles tan larga la historia, él tuvo fe. Porque en ese momento que se le cerraron las puertas, él pudo regresarse a su país, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues yo me regreso, no se puede predicar, pues ya me voy, ¿no? Y a veces así nos pasa, ¿no? Cuando nos llaman a predicar, vamos, queremos, no, pero no me hicieron caso, no hay cómo, vámonos, ¿no? Pero ¿qué tal si Dios nos quiere llevar a otro lado? Tenemos que tener fe al llamado que Él hizo. Y Él tuvo fe. Y se le presentaron muchas situaciones. Y Él lo que tenía es que sabía ciertos idiomas. Y parte de ello Él se enfocó, y su carga que Dios puso en Él es de que la gente tuviera la Biblia en su idioma. Y Él se dedicó a traducir la Biblia porque Él sabía griego. Y se dedicó, y hebreo también, y se dedicó
a traducirla en ese idioma, en el de ellos. Y fue mucha la persecución. Él perdió a su esposa por una enfermedad, a su hijo después se volvió a embarazar, a su hijo más o menos de 1 año también murió. Y tú dirás a veces, pero si está haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué pasan esas situaciones? No lo sabemos, Dios sí lo sabe. Pero tú ves que esas personas tienen una fe inquebrantable, porque persistió en seguir, en continuar la obra que Dios le había puesto, y él logró. Bueno, Dios a través de él, la gente lo siguió, la gente se hizo cristiana, hubo mucha oposición, él fue a la cárcel, pasó muchas situaciones. Pero él se fue a un país que fue lleno de cristianos. Entonces imagínate, un hombre marcó la diferencia. Y así como vemos la historia de este centurión, Dios quiere que así tengamos una fe que sea desafiante, una fe que crea que aunque haya dificultades, a veces cosas que no entendemos. Porque también te puedes poner a pensar, oye, no, es que tú me estás diciendo que llegabas casi tarde y todo eso. Pues sí, yo venía a esto. Y yo le decía a Dios, pues tú quieres, yo voy a servirte. Pero ¿por qué Dios permite tanta oposición? No lo sabemos. Pero yo lo que te puedo garantizar es que cada vez que hay más oposición, podemos ver la gloria de Dios. Y podemos ver su poder. Y confiar en que Él va a hacer su obra perfecta. Pero tenemos que dejar que Él actúe. Que cuando Él venga pueda encontrar esa fe en nosotros. Vamos a ver otra historia en Mateo 15. Más adelantito. Son como 5 historias más, para que no se vayan a dar cuenta. Solamente vamos a ver este pasaje y otro más. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos una mujer que ¿qué estaba haciendo? Buscando a Jesús. Dice que estaba clamando a Él. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Necesito de ti, necesito que me escuches. Pero fíjate qué curioso. Jesús dice que prácticamente le ayudó. Y no es porque sea malo Jesús. Él tenía un plan. Él tenía un propósito en esta situación. Y yo te quiero preguntar, ¿tú has buscado así a Dios? ¿Has buscado a Jesús en tu necesidad? Y aunque tú tal vez creas, me está ignorando Dios, no me está haciendo caso, porque tal vez llevas días, semanas, meses, años orando, y tú no has visto la respuesta tal vez de Dios. Tal vez digan, me está ignorando, ¿qué está pasando? Pero yo quiero decirte que Dios en su tiempo, si Él te está diciendo, espera, tienes que esperar. Si te dice que no, pues ya no te aferres a la situación. Y si te dice que sí, pues adelante, a seguirle. Pero lo importante es que cómo tú estás buscando a Dios. Ella lo estaba buscando de una manera impresionante, ¿no? Jesús no le respondió, pero ella fue insistente. La mujer cananea no era parte del pueblo de Dios, ¿no? Era una mujer que era cananea, no pertenecía al pueblo. Por eso Jesús le dice, ¿sabes qué? No he venido para contigo, he venido a la casa de Israel. Pero es por eso que ella le dice, oye, ¿sabes qué? Pero aunque ellos coman el pan, dice, aunque sean los perrillos, comen de esas migajas, ¿no? Ella tuvo fe, confió en Dios.
Y reconoció Jesús que había fe en ella. Por eso le digo, ¿sabes qué? Oh mujer, va a ser como tú dices porque tienes fe. ¿Y qué pasó? Que su hija fue sanada, como dice la Escritura, desde aquella. Ahí tampoco fue Jesús. Ni pasó como el paralítico que lo tuvieron que bajar por el techo, que sabe, no es que Jesús hay que llevarlo. Si hubiera ido uno de sus amigos y le hubiera dicho a Jesús, ¿sabes que yo tengo un amigo paralítico? ¿Puedes decir que sane? ¿Hubiera sanado? Si hubiera habido fe en ellos, claro que por supuesto que sí. Pero ahí está. Hay algo curioso de estos dos personajes y que ahorita vamos a detallar también esta situación. Pero bueno, Marcos, completando esta historia, en Marcos, si quieren ahí anótenlo, ya no lo vamos a ver, pero en Marcos 7, en el versículo 24 al 30, Jesús relata, bueno, ahí Marcos nos relata esta misma historia, pero dice que es esa niña que estaba atormentada por el demonio, había sido echada afuera, y cuando llegó ella, porque ahí nos relata que la mujer llegó y dice que la vio sana. Entonces complementa esta historia que nos relata Mateo y vemos que fue sanada en esa misma hora. Entonces, algo que podemos notar de estas historias, tanto en el centurión como en esta mujer cananea, que era griega, ¿qué podemos encontrar? Hay algo en común. ¿Que fueron sanadas? ¿El qué? ¿Que fueron sanadas? Sí, fueron sanadas, pero ¿qué más? La confianza que tuvieron fe. Tuvieron fe, sí, también tienen eso en común. Pero algo que llama la atención es que ambos no eran del pueblo de Dios. Era una persona, un centurión, un militar, un romano y una mujer griega. Wow. No eran parte del pueblo de Dios, pero ellos fueron insistentes, tuvieron fe y Jesús lo resaltó. Confiaron en Jesús de tal forma que tan solo con que Jesús dijera las palabras, las peticiones fueron hechas. Y fíjate que estas historias nos deben de llamar la atención. Porque como dice la palabra, que pues los apóstoles, los testigos, vieron a Jesús resucitado, vieron todos los milagros. Pero bien dice la promesa, ¿no? Dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creen. ¿No? ¿Tú de cuáles eres? ¿O esperas a que Jesús venga y hasta que lo puedas tocar, como Tomás, y para creer en Él? Tenemos que creer que tenemos un Dios invisible, poderoso, majestuoso, y que se manifiesta, que es real y verdadero. Y confiar en que Él está actuando, seguirá trabajando, y que nosotros no debemos de quejarnos, porque a veces vivimos situaciones que nos hacen pasar por alguna enfermedad, alguna situación, alguna pérdida tal vez familiar, que tal vez hemos buscado al Señor con fe, confiando en que Él va a hacer algo, pero tal vez vemos que las situaciones se están complicando más y más y más. Yo quiero decirte que Dios va a estar obrando, porque imagínate, como les decía el ejemplo de este misionero, él podía haberse rendido desde la primera prueba que tuvo, pasó muchas pruebas, pero el resultado fue que vio la gloria de Dios. Incluso solamente tuvo un discípulo muchos años, y no podía ser un discípulo como testigo, porque el testigo, si él confesaba que era cristiano, moría. Pero llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a testificar y no me importa qué pase. Si tengo que morir, voy a morir como Jesús. Ni modo. Y Dios lo guardó. Entonces, muchas cosas pasan en nuestra vida, pero el Señor quiere que nosotros nos aferremos a Él, que no dudemos de lo que Él está haciendo, de lo que está obrando en nuestras vidas. Y Él quiere que tengamos fe, Él quiere que seamos persistentes, insistentes en buscarle. Lo que sí quiero decirte, hacer un paréntesis ahí, es que si Dios ya te dijo algo, que es no te aferres a esa situación. Porque Dios, ya cuando dijo que no, es no. Y a veces queremos, no, Dios, es que dame una confirmación y pásame esto y pasa aquello.
Y sobre todo pasa, ¿no?, con los chavos, ¿no? O las personas que son solteras, que están buscando una pareja, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Ya Dios te dijo, no, esa persona no te conviene, y tú, no, sí, no, es una persona cristiana y todo. Pero realmente su corazón estará entregado a Dios. Y si Dios ya te dijo que no, pues ya es no. Y debes de confiar en Dios. Pero tal vez digas, no, Señor, es que ya soy grande, ya se me va a pasar la edad. Confiemos en Dios. Y ese es un ejemplo, pero puede haber muchas cosas por las que tú estés orando. Y tal vez algunas cosas Dios te va a permitir que las tengas, como el caso de Pablo, que tuvo una enfermedad. Que él aprendió a través de esa enfermedad a quitar el orgullo que tal vez podía haber en su corazón y aprender a depender de Dios. Entonces, cuando nosotros pasemos por una situación así, debemos de confiar en Dios. Y como dice la palabra, bástate de mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Él se va a perfeccionar en medio de esos momentos difíciles, complicados. Y bueno, vamos a volver ahí a Lucas, ya para terminar. Lucas 18, estábamos leyendo, ¿no?, en el principio. Lucas 18, para que veamos esta historia, esta parábola que cuenta Jesús. Algo impactante de ver, es que en contexto de esta historia, Jesús estaba hablando a sus discípulos de que Él ya iba a venir. Él les dio señales de las situaciones que iban a pasar, que iban a acontecer cuando Él viniera, porque sus discípulos apóstoles estaban preguntando que cuando vieron ellos milagros y sabían que Él era Cristo, ¿no? Y Él decía, ¿sabes qué? Queremos, la palabra dice que tú vas a establecer tu reino, pero Él les dice, ¿saben qué? Yo tengo que padecer, morir y resucitar, y después vendré. Y les da esas señales. Pero fíjate esta historia que Él les cuenta. Versículo 1 del capítulo 18. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué dice más? Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús aquí nos afirma esa necesidad de orar. Nosotros como cristianos debemos de caracterizarnos por tener una vida de oración. De que tú estés orando en todo momento, clamando a Dios. Y como bien dice aquí, dice, y no desmayar. Porque algo que tú puedes ver, sobre todo en el Antiguo Testamento, es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es que Él le gusta que sus hijos crezcan, que sus hijos maduren. Y eso pasa en base a pruebas, a situaciones que a veces pasan en nuestra vida. Y Él quiere enseñarnos que aunque la sociedad de hoy nos pinta que el ser humano puede ser una persona totalmente independiente, Dios nos enseña a través de la Escritura que no, que somos seres totalmente dependientes de Dios, que necesitamos de Él, de su guía, de su dirección. Incluso David se caracterizó por ser un pastor y él conocía las ovejas. Y es por eso que la Escritura también nos hace mucha referencia a que nosotros como cristianos, como gente que seguimos a Dios, gente que somos de su pueblo, somos como ovejas, que son seres totalmente torpes, seres que necesitan de un guía, seres que son miopes, seres que no tienen ningún mecanismo de defensa para protegerse.
Son los únicos animalitos que no tienen ni colmillos, ni garras, no tienen nada, son indefensos. Y por eso es que nos asemejamos tanto a ellos. Entonces, debemos de aprender a depender de Dios y no desmayar, orar siempre. Aquí nos dice que esta viuda era una persona insistente, buscaba que le hicieran justicia, que el juez le hiciera justicia de ese adversario que él tenía. Nosotros somos insistentes, como veíamos hace un momento, como la mujer cananea. Somos insistentes en buscar a Dios, en aferrarnos. Por eso yo les decía el ejemplo de este misionero, porque él se aferró a que él tenía la carga, en su corazón tenía la carga de traducir la Biblia y que la gente conociera a Cristo. Pero imagínate si todas las situaciones por las que él pasó se hubiera desanimado. Él fue insistente. ¿Tenemos fe? El juez se cansó de escuchar a esa mujer y decidió actuar a favor de ella. Pero como bien nos cuenta aquí Jesús, Dios no es así. Dios dice que si clamamos a Él, Él nos va a responder, como dice en Jeremías 33. Dice, clama a mí y yo te responderé. Si clamamos a Dios, no dice la palabra que no los voy a oír. Él dice que nos va a responder. Incluso muchos de los salmos que nos enseñan cómo debemos de orar, sobre todo los salmistas y David, que fue el que escribió muchos salmos, él siempre decía, ¿sabes qué, Señor? Inclina tu oído, inclina tu rostro a lo que yo te voy a pedir. ¿Hemos dicho eso a Dios? Que incline ese oído, que nos escuche lo que estamos pidiendo. ¿Estamos siendo insistentes en nuestras oraciones? El Señor está atento a las oraciones del justo, como dice en el Salmo 34. Él está atento a tu oración. Dice la Escritura que ese es como ese olor fragante que sube delante de Dios. Es como antes en los sacerdotes quemaban incienso a todo tiempo. Y era algo que se percibía que era aromático. Y eso asemeja que cuando nosotros oramos a Dios, sube como un olor rico delante de Dios, que le gusta. A Él le gusta oírte. A Él le gusta que sus hijos se acerquen a Él. A Él le gusta oír, ¿sabes qué? Yo no puedo, necesito de ti. A Él le gusta oír eso. Y por eso dice la palabra aquí, como estamos viendo, dice, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pero ¿cuántas veces clamamos? ¿Cuántas veces estamos orando por nuestra familia, los que somos papás? ¿Cuántas veces estamos orando los que somos esposos por nuestras esposas y las esposas por sus esposos? Los hijos por sus padres. ¿Cuántas veces estamos orando? No lo hacemos. Y es por eso que la iglesia de hoy no tiene poder ni confianza en Dios. Por eso la iglesia de hoy confía en lo que se puede tocar, en lo que se puede sentir, en lo que se puede palpar. Pero la Escritura nos muestra que los grandes hombres de Dios, algunos vieron a Jesús, otros no. Como nos dice Pedro, que muchos profetas murieron sin ver lo que se les había prometido, como también dice en Hebreos. Pero muchos de ellos murieron teniendo fe y confianza en Dios. Ahora, ¿tú qué estás haciendo? Dios, como bien nos dice en esta parábola, Dios actúa y hace justicia al que le busca. Ahora, ¿hay fe en ti? ¿Hay fe en la iglesia de Dios? Y yo quiero animarte, que tú tengas fe en Dios, que confíes en sus promesas. Hoy Dios quiere recordarte que Él está contigo siempre, que Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Pero es necesario que tú creas en Él y que Él es galardonador de los que le buscan. Él premia a los que le buscan. Por eso dice que es importante que nosotros tengamos fe, que creamos que le hay, que Él es fiel. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios, pero también quiero animarte
que tú tengas fe en Dios. Las cosas, como bien lo mencionaba en un principio, se van a complicar. La palabra dice que va a haber guerras. Nos lo dice Daniel en Apocalipsis, nos dice Mateo también. Jesús lo dijo, que va a haber guerras, después de esas guerras va a haber hambre. A muchos de nosotros tal vez nos toque estar en esta situación. Y dice que incluso va a haber tanta mala economía que solamente va a haber dinero para que tú puedas comer una vez al día. Y a veces nos quejamos delante de Dios porque no desayunamos, o no hubo para la cena, o ciertas situaciones. Pero en ese tiempo la palabra dice eso, que solamente vas a poder hacer una comidita sencilla, y es lo único que vas a alcanzar a comer. Se va a complicar. No quiero espantarte con eso, pero sí quiero decirte que debemos de estar listos y confiar en Dios. Pero si creemos en Él, si depositamos nuestra fe y nuestra esperanza, vamos a seguir viendo la gloria de Dios. Y yo no sé cuál es tu situación que tú estés afrontando el día de hoy. Tal vez alguna enfermedad, alguna prueba. Tienes problemas en tu hogar, en tu familia, tienes tal vez alguna adicción. Ya es momento que dejes de tú, en tus fuerzas, querer solucionar las cosas. Porque como lo decía hace rato, eso es creer en que tú puedes, en tu justicia. Pero debemos de reconocer a Dios. Reconocer que sin Él, como dice la palabra, nada somos. Y debemos de creer que si estamos con Él, vamos a ver su gloria y su poder. Tal vez no te quite las situaciones que estés pasando, las enfermedades o alguna otra situación. Pero si tú crees en Él, Él te va a hacer libre para vivir una vida con poder y victoria en medio de la situación. Entonces es momento que clamemos a Dios, que nos aferremos a Él. Y yo te animo a que tengas tiempos de oración. Hazlo y vas a ver cómo Dios se manifiesta. Me podría pasar toda la noche entera contándote de muchas cosas que yo le he pedido a Dios y que he visto su gloria y su poder. En serio. Pero es importante que nosotros confiemos en Él. Y pueden ser cosas sencillitas. Pero Dios quiere que tú le reconozcas y que creas en Él. Vamos a orar. Bendito Padre, damos gracias, Señor, por tú hablarnos esta noche, Señor. Y cuán importante es de que nosotros tengamos fe, confianza en ti, Señor. Y que te busquemos a ti con fe, creyendo que tú eres el Dios de los imposibles, el Dios de los ejércitos, el Dios que nos ha dado la victoria sobre la muerte a través de la obra de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte, nos has permitido saber que Jesús dio su vida para rescatarnos, limpiarnos de nuestras maldades, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Y su sangre que fue derramada en esa cruz tiene poder para darnos vidas. Y gracias porque tú nos has dado la capacidad de poder creer en ti, de tener fe y esperanza en ti. Y creemos que Jesús murió, como dice la Escritura, pero resucitó. Y está a tu diestra. Y cada vez que nosotros clamamos a ti, Él está a tu derecha, intercediendo por nosotros. Y sabemos que un día vendrá con poder, con gloria y majestad. Pero queremos que haya en nosotros esa fe. Ayúdanos, Señor, a tener confianza plenamente en ti, Señor. Y en medio de esas dificultades, problemas, enfermedades, situaciones por las que estemos viviendo, Señor, ayúdanos a ver tu gloria y tu poder, Señor, porque tal vez estamos caminando por un túnel muy oscuro, Señor, pero creemos, Señor, en tu luz, y que tu luz, Señor, nos resplandece para dar en esas tinieblas, Señor. Gracias, Señor, por tu luz admirable.
sino permítenos rendirnos a ti, Señor, y saber y clamar a ti, Señor, de que necesitamos que tú nos ayudes, necesitamos que tú nos guíes, Señor, necesitamos que tu mano nos sostenga, Señor, necesitamos que tu sombra sea la que nos dé esa sombra, Señor, en medio de cualquier situación, esa protección que necesitamos, Señor. Queremos morar bajo tus sombras, Señor. Que seas tú nuestro escudo, Señor, nuestro castillo fuerte. Fortalécenos, Señor. Y yo te ruego por cada uno de los que están aquí, Señor, para que su fe no falte en cualquier situación, Señor. Que tú los bendigas, Señor, y que tú permitas que puedan ser como ese centurión, Señor, como esa mujer cananea, Señor, que tuvieran una fe impresionante, Señor, y que tú te manifiestes en gran poder en sus vidas, Señor, y que ellos a su vez, Señor, puedan contar esas grandes maravillas que tú has hecho, que estás haciendo y seguirás haciendo en sus vidas, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.